Durante años López Obrador criticó el uso de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. En campaña prometió retirar a los militares de las calles, pero ya en la presidencia propuso la creación de una Guardia Nacional en su plan de paz y seguridad. Ayer inició la discusión de esta iniciativa en la Cámara de Diputados y así se puso la cosa. Veamos el contexto. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados inició la discusión y análisis de la iniciativa para conformar la Guardia Nacional. La reforma constitucional fue presentada por diputados de Morena el pasado 20 de noviembre. Según la iniciativa, la Guardia Nacional tendrá formación y mando operativo de la Secretaría de la Defensa y reemplazará paulatinamente a la Policía Federal. Se encargará de la prevención del delito y el combate a la delincuencia, así como preservar la paz pública y los bienes y recursos del país. El representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Yarab, señaló que el entrenamiento y la filosofía de los militares, basadas en el combate del enemigo, no son idóneos para la prevención y persecución del crimen. La oficina del Alto Comisionado se ha opuesto desde hace una década a la militarización de la seguridad pública en México. Yarab resaltó que el uso de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad ha tenido resultados decepcionantes. La iniciativa establece que la Guardia Nacional también auxiliará al Ministerio Público en la investigación de delitos federales. La diputada morenista María Guillermina Alvarado señaló que sus elementos recibirán capacitación en procesos policiales, derecho penal, perspectiva de género, primeros auxilios, protección civil y actualización de la tecnología para mejorar su desempeño. Jan Yarab recomendó desarrollar un programa de fortalecimiento real de las corporaciones civiles y con ello permitir el retiro paulatino, ordenado, planificado, medible y verificable de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. Representantes del colectivo Seguridad Sin Guerra señalaron también que esta iniciativa prolongará la guerra iniciada por administraciones pasadas. Solicitaron no aprobar sin realizar antes foros de discusión sobre el tema, mientras que la diputada Tatiana Cloutier señaló que constitucionalmente las Fuerzas Armadas no pueden encargarse de la seguridad pública en tiempos de paz. Punto y contrapunto. Ahí están los temas a discutir esta noche. El primero, en efecto, es la Guardia Nacional y esta noche, como todos los lunes y miércoles, está Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Unidas estamos. Unidas también, ¿verdad? Así es. Fernanda Caso, analista y conductora de Foro TV. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro, un gusto estar por acá. Alfredo Lecona, activista y analista. Muchas gracias, buenas noches a todas. Y nos acompaña hoy Carlos Monroy, analista y politólogo de la 4T también. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar entonces con este tema de la Guardia Nacional. ¿Por qué no escuchamos primero a los compañeros Lecona y Lisa, que estuvieron ayer y hoy en la Cámara de Diputados en esta reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, en donde tú ayer, Alfredo, subiste un video que se hizo muy viral, el de Tatiana Cloutier, pues básicamente retomando los puntos del colectivo Seguridad Sin Guerra, muy bien, defendiendo lo que el colectivo ha estado impulsando en los últimos años sobre el tema de la militarización del país y sobre no a la Guardia Nacional. Pero ¿qué viste en esta, qué más pasó? Estuvo también Denise Dresser. ¿Cómo escuchaste, cómo viste a los diputados? Entiendo que hay una división fuerte también adentro de Morena. Pues no sé todavía si es tan fuerte la división. Lo que sí es que a mí me dio muchísimo gusto escuchar ayer a la diputada Tatiana Cloutier, porque es la primera oposición clara que tenemos con argumentos real de una alta figura de Morena contra la ley, contra la Guardia Nacional. Nada más de la ex coordinadora de la campaña de López Obrador. Nada más y nada menos. Vicecoordinadora hoy en día de la bancada. Y que además tiene un capital político bastante importante dentro de Morena y yo me atrevería a decir que fuera de Morena. Lo que ayer decía Tatiana, que es algo que compartimos desde luego en el colectivo, es que en tiempos de paz no debería de estar un mando militar al frente de las labores de seguridad pública. Yo quisiera pensar que este es el inicio de una serie de opositores al interior de Morena en contra de este plan, porque todo lo que parece que sucederá pues va en el otro sentido, en el va porque va. Hay una lista que ya hemos platicado acá y ayer se las compartí a diputados que, pues, más que mala fe, diputados de Morena, yo los veía muy confundidos, muy sacados de onda con el tema, o sea, no tienen la información completa. Hay una lista de las 266 coordinaciones territoriales que se ha compartido incluso fuera de quienes deberían de tenerlo, que son los presidentes municipales, los gobernadores quizás, donde se ve claramente que ya empezó esta movilización, este despliegue militar de policías navales y de policías militares en todo el país, salvo en la Ciudad de México, donde Claudia Sheinbaum ha dicho que no entraría la Guardia Nacional. El plan, ya en contexto, o sea, esto es sin reforma constitucional, ya está esto sucediendo de facto. El plan es que si la reforma se llegara a concretar, que saliera en la Cámara de Diputados en este mes de diciembre como se había declarado
Mario Delgado así lo había dicho. Parece que está empujando para que sea antes de que termine el año, ¿no? 28 de diciembre. En la mezcla de todos los temas de la fiscalía, de un montón de cosas que van a pasar, esto no debería de pasar y ese es el mensaje que fuimos a dar allá. Y si esto avanzara, pues ya no habría una vuelta de hoja, es lo que ayer les dijimos claramente a las diputadas y a los diputados. Claro. El plan es desaparecer la policía federal, las policías municipales, las policías estatales, y entonces cuando haya esta revisión, que es la que tanto prometen en un plazo de 3 años para analizar si se contrarreforma la Constitución, ya no habría a dónde volver. Claro. Ahora, tú estuviste hoy, estuvo también Ernesto López Portillo, escucharon a otros expertos también en la materia. A ver, nosotros que hemos estado en múltiples mesas, en la Cámara de Diputados, en distintas comisiones, con distintos temas, hablamos, nos escuchan y luego resulta que por mucha buena voluntad que haya de un grupo de diputados o de diputadas, como en este caso en el de Tatiana, nos acaban dando tole con el dedo. Pues sí, justamente uno de los puntos que hemos tocado durante este proceso ha sido señalar el desaseo del proceso legislativo, lo mismo que hicimos con Seguridad Interior, tú lo recuerdas muy bien, Genaro, precisamente porque no se está discutiendo con base en evidencia, no se están analizando todas las implicaciones que esto tiene, más allá del dictamen en los que ellos están queriendo poner la atención, ¿no? Los diputados y las diputadas nos insistían mucho hoy, sugiéranos cómo enriquecer este dictamen, sugiéranos, ¿qué le cambiaría a usted como si los cambios realmente fueran de coma o de redacción, cuando en realidad pues lo que les dijimos es tendríamos que estar analizando la estrategia de seguridad en su conjunto y no necesariamente solo el dictamen de Guardia Nacional. Hay 3 falacias que se repiten en este debate y que me parece que son muy importantes traer a la mesa. La primera es que hay un mando civil y una composición civil de la Guardia Nacional, en tanto que no se está hablando de tropa militar, sino de policías navales, policía militarizada y un mando civil bajo la figura de Andrés Manuel López Obrador como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pero en tanto que presidente democráticamente electo. La segunda falacia tiene que ver con que esto en realidad funciona, ¿no? Es decir, la Guardia Nacional bajará la incidencia delictiva y la Guardia Nacional bajará la violencia. Y la tercera falacia es que esto deja intocado, digamos, el sistema de instituciones civiles que tenemos porque existe la Secretaría de Seguridad Ciudadana y todo, por lo tanto todo seguirá igual. Son falacias y yo lo señalé el día de hoy en la comisión precisamente porque cuando hablas de mando militar o cuando hablas de militarización, hablas de presupuestos, hablas de narrativas. Claro. Hablas de políticas públicas y hablas de debilidad latente institucional de la parte civil porque hay transferencia paulatina, gradual e irremediable de competencias de un lado para el otro. Entonces no se trata de que la cabeza Andrés Manuel López Obrador sea ciudadano o no, sino de realmente cuáles son todas las estructuras y las dinámicas. El tema de si funciona esto, pues llevamos 12 años de ensayo y error y tenemos 24.2 millones de víctimas anuales, 37,000 delitos por cada 100,000 habitantes. La evidencia es que tampoco necesariamente funciona. Y tercero, sí trastoca, por ejemplo, todos los temas de jurisdicción de militares sobre tribunales civiles que hemos discutido en este lugar, la desaparición de las policías y forzosamente todos los costos de oportunidad que esto implica en términos de hacia dónde vas dirigiendo los esfuerzos, la legalidad, la propia Constitución y los dineros. Entonces fue muy importante la discusión. Lamentablemente tuvimos muy pocos diputados, lamentablemente nadie tomaba nota de las discusiones, entonces nos quedamos con el sabor de boca de que fuimos ahí hacer un acto testimonial que no servirá de nada. Como el año pasado, ¿eh? Exacto, como con muchos otros temas. El pretexto que siempre dan es, estamos grabando, va a haber una estenográfica, la vamos a revisar. Y tú como, a ver, pero aquí estamos en este momento, hablemos, ¿no? Sí. A ver, Carlos, tú eres integrante de la 4T, eres un votante de la 4T, participaste activamente. ¿Y tú esas credenciales de la 4T? Yo también, yo voté por él, anuncié que iba a votar por él. Cada quien se asume de la 4T, es amplia. No, no es de la mafia del poder. Advertencia no hay engaño, o sea, nos dijo, se nos avisó, como dicen muchos de la derecha ahorita, ¿no? Ahí está, en el proyecto. Pero por otro lado, durante la campaña Andrés Manuel prometió varias veces que iba a cambiar la estrategia, que iba a cambiar todo prácticamente, a pesar de que ya estaba escrito. Y hoy en día de repente salen con esto. Y durante varios eventos con el colectivo de Seguridad Sin Guerra se había prometido que no iba a venir la Guardia Nacional y de repente esto. Durazo. Están viendo adentro de la 4T con estas divisiones, por supuesto encabezada por el liderazgo que tiene Tatiana Cloutier, la resistencia, digamos, a la Guardia Nacional, y por otro lado quienes están dentro de Morena que se están apoyando este tema. Sí. Pues más que nada que es una propuesta muy amplia, ¿no? Que no solamente
se refiere a la Guardia Nacional, sino que es también una nueva manera de entender la seguridad. O sea, en ese sentido sí es distinto a lo que propuso Felipe Calderón, que fue solamente una guerra frontal, o por ejemplo lo que decía Peña Nieto, que ni decía nada, ¿no? Que más bien era no hablar del tema. Aquí sí se habla y se propone no solamente la cuestión de la Guardia y usar las fuerzas militares, sino si hay un programa social, es decir, a ver, vamos a ver cuáles son las causas de la violencia, son causas sociales, vamos a atenderlas. O por ejemplo, la causa de la regulación, ¿no? La regulación y legalización de ciertas drogas, vamos a revisarse. Digo, tanto así que Sánchez Cordero ya lo ha mencionado varias veces y hay la intención en el siguiente periodo de revisarlo. Ahora, también nosotros, y bueno, lo que yo he visto es que hay una realidad, y la realidad es innegable, que López Obrador recibió un país hecho pedazos, ¿no? Hecho trizas, con el clamor de víctimas, con el clamor de la gente de que se acabara la violencia, de que los defendieran de los criminales, ¿no? Entonces, al final, también se necesitan ciertos instrumentos para atacar. O sea, es un problema de desconfianza. Es un problema de desconfianza de que la gente no cree en las policías, no cree en la Policía Federal, no cree en las policías locales. Ese es un problema de desconfianza. Tanto así que me parece que fue la semana pasada, el Financiero sacó una encuesta diciendo que 58% de las personas veía bien que se usara a los militares. Bueno, y hoy Marilena Morera sacó un estudio en donde habla sobre las críticas condiciones de la policía, que hasta tienen que pagar sus propios uniformes. Pero tú coincides con esta lectura, Fernanda. Ya Lisa estaba haciéndote cara. Entonces, a punto de calificar con 5 la maroma, pero nos dividimos el control. ¿Tú cómo lo ves, Ferca? Sobre todo el tema que mencionaba nuestro querido Carlos, sobre el tema de Felipe Calderón hizo esto, Peña Nieto hizo esto. Pero es que creo que en muchos temas se puede politizar, se puede llegar a un debate así de simplista, porque tal vez son temas más someros o que no afectan tanto el país. Creo que llevar la seguridad a ese terreno de nuevo electoral, de nuevo partidista, pues hace mucho daño, porque hace parecer que entonces otra vez somos los mismos discutiendo de un lado del bando y del otro, cuando es un tema que nos tenemos que tomar en serio. No, es un tema muy simple. No es un tema muy simple. Creo que en la campaña se pretendió manejar como muy simple, cuando salieron con todo este discurso de abrazos, no balazos. Es decir, intentaron hacerlo menos, como bueno, es que todos ustedes no saben, nosotros vamos a llegar y lo vamos a resolver rápido. Nadie lo va a resolver rápido, no lo va a resolver rápido López Obrador, ni ninguno de los que hubiera podido llegar. O sea, es algo que como país nos está pesando mucho y a mí me da gusto ver que dentro de Morena se esté dando algo de discusión. Ahora, sí me preocupa que no se esté escuchando a los técnicos, ¿no? Si yo esperaría que sí es un problema que es tan complejo para el país, que probablemente es el problema más complejo que va a enfrentar López Obrador en su gobierno, no entiendo por qué no tiene a todo su gabinete, a todos los diputados de Morena, del PES, del PT y bueno, los de oposición, que ojalá se sumaran, metidos en este tema de lleno, pero no haciendo otra cosa más que meterse, ¿no? A ver, pues... Si tanto así que están la comisión está en sesión permanente. Sí, pero eso no sirve. Eso no sirve de nada. Fueron 6. Y tanto así que va a haber consulta y se va a discutir. Sí, va a haber consulta, pero eso es lo que voy de simplificarlo. Se va a poner a consulta... La popularidad. Pero ya empezaron a movilizar, como dijo y se pone a consulta una propuesta que ya está armada, en la que no se está discutiendo de fondo, únicamente es, ¿estamos de acuerdo o no? Y volvemos a escuchar el discurso de las encuestas, ¿no? Como si todo fuera un asunto de legitimidad. No, a ver, hay problemas serios que se tienen que resolver. Lo tenemos que discutir desde una trinchera que no es la partidista, no es la de bando de gobierno. Ayer lo dijo Tatiana muy bien, que estaba, no quiere decir que la popularidad del ejército y la aceptación del ejército que existe en la mayor parte de la población signifique que esa es la solución. O sea, aquí no es el tema ni de popularidad, ni de ir a una consulta, ni de nada. Mira, te lo voy a poner así como se los puse el día de hoy. Si estos fueran encuestas de popularidad, los partidos políticos en México habrían desaparecido ya hace varios sexenios. La Cámara de Diputados hubiera cerrado sus puertas hace ya varias legislaturas y muchos presidentes no hubieran terminado sus mandatos. No es de popularidad, es de desconfianza. Esto no, por eso. Ojo, pero me das en mi mero mole. La confianza en las instituciones civiles la trabajamos desde México Unido a través de la participación y la activación ciudadana. La desconfianza en la autoridad civil no se ataca quitándole a la autoridad civil las responsabilidades constitucionales, modificando la Constitución y mandando al ejército. Porque una de las cosas que sí le dijimos hoy a esa sesión permanente de la Comisión de Puntos Constitucionales es: quien les dijo que el único requisito indispensable es la disciplina y la honorabilidad para tener seguridad en este país, les mintió. Porque se necesita un plan, se necesita
necesitan indicadores, se necesitan evidencias y sobre todo se necesita que participen todos. Es lenguaje Ejército y A mí lo que más me pero instituciones civiles en suficiencia. Sinceramente, a mí lo que más me preocupa, sinceramente, es que, y ustedes lo han repetido muchas veces, es que al final la oposición han sido críticas desde mismo Morena. Porque hoy la CONAGO, pidió y dijo que la Guardia Nacional de... Sí, son los gobernadores cómplices. Y el PAN está ahí y el PRI... ¿Por qué te preocupa que sea desde Morena? Al contrario. No, pues me preocupa porque La entonces... ausencia No, porque de yo soy un más voces demócrata. críticas al Yo soy un cierto, demócrata y creo Javier que Corral. tiene que haber una verdadera oposición. Pero Mentira, Javier pero Corral, es una Javier minoría. Corral, perdón. Es una minoría. existe siempre, siempre. Pues también la oposición de Morena es una un minoría. espacio de poder que se va a ocupar de alguna manera. No, Hoy tenemos partidos que no están funcionando como oposición. La oposición va a surgir dentro de Morena, va a surgir dentro de la sociedad civil, va a Hay que surgir dentro desaparecer de los la partidos. prensa, va a surgir. Y yo creo va a existir. y yo creo que si vuelven a hacer la oposición y la sociedad civil vuelve a hacer lo mismo que hicieron con el aeropuerto de ignorar la consulta, entonces van a perder de lleno el No, debate. se va a ignorar Porque la la, consulta. la riqueza de la consulta es justamente eso, debatir y convencer. Pero tú estarías convencido, tú estarías La convencido de consulta que del la aeropuerto consulta... se hizo en 3 semanas, no dio tiempo de nada. La del tren vaya peor. Pero esta Con vez, si no instituciones que nadie frena creía en PAN y ellas. PRI como pasó con la cuestión de los salarios o con la cuestión del fuero, muy probablemente tengamos ya en enero una ley de consulta adecuada para que Ojalá, esas... pero a ver pero si es ya que la vuelve a lo aprobaron, mismo. porque Mario Delgado había empeñado la palabra. Pero y ¿por qué había con dicho que consulta? El tema es- Pero ¿por qué vuelvo a este lo tema mismo. con consulta? Se llevan a exacto. consulta, pero entonces hace parecer que los que están a favor de un proyecto son los que están a favor de AMLO y los que están en contra es porque están en contra. En lugar de que se dé una discusión real de Y se está fondo. dando en Morena. Tanto así que la discusión No, a ver, ahorita es hablamos cuál de debe ser el mando de Morena institucional de la y Morena Guardia. rebelde. No, falso. Ese no es el debate para nada. Por favor, no nos vayamos a eso. Ponerle mando civil al artículo 21 constitucional no te resuelve el problema en absoluto. resuelve, cuando pero todo el- ayuda a resolverlo. ¿A qué ayuda? A tener un civil. Pues te estoy diciendo que ya está pasando un hoy por control hoy. mixto. No, no es cierto. Ya está pasando hoy por hoy que el mando es civil. Hoy es inconstitucional lo que están haciendo o de ya las temporalidad, Fuerzas por Armadas. ejemplo, o de temporalidad. El mismo alto comisionado de Naciones Unidas ayer dijo que si se ponía un transitorio donde se dijera que si fuera mandaban temporal, el régimen, entonces si se mandaban podía todo, solucionar. si mandaban todo el diseño de la Guardia Nacional a un régimen transitorio para que al cabo de 3 años Que de hecho se volviera existe en el quinto. espérame, Que de se hecho existe en el- no, en el quinto mentira, transitorio, así falso, está. falso, es una revisión escueta. Lo que ayer Jan Yaraf, el alto comisionado de la ONU, el representante en México, dijo es que pasar todo esto a un régimen transitorio para que al cabo de 3 o 5 años se pudiera hacer una revisión y si no se hacía realmente una revisión real, podrían caer las funciones de la Guardia Nacional en un régimen de inconstitucionalidad, en un estado de inconstitucionalidad. Eso es lo que dijo, no que nada más con el transitorio se salva, para nada. Bueno, es añadir, les prometo que habrá segunda parte de este debate, porque seguramente la semana que entra vamos a seguir debatiendo el tema de la Guardia Nacional. Espero que no la vayan a aprobar. Y espero que no por los próximos 3 años. Como siempre, y esperemos que no los próximos 3 años, pero seguramente habrá una segunda parte de este debate. Vamos a una pausa, ya está listo otro dictamen, el que aprueba la creación de la Fiscalía General de la República. No te vayas, regresamos.